¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta clase de inteligencia artificial. En esta oportunidad vamos a utilizar tres páginas web para crear imágenes y darles movimiento. Las páginas que vamos a utilizar son ChatGTP, PicLumen y también vamos a utilizar Pixverse. La primera es para crear prompts, la segunda para crear imágenes y la tercera para darle movimiento a esas imágenes. Vamos a mirar cómo la podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es loguearnos con una cuenta de Gmail o de cualquier correo electrónico en cada una de estas páginas web. Les recomiendo que no utilicen sus correos personales porque no sabemos cómo pueden manejar nuestros datos personales. Vamos a utilizar ChatGTP para crear un prompt. Entonces vamos a escribirle: dame un prompt para crear una imagen de un gamer futurista con un computador, mouse y teclado gamer, luces de neón. Muy bien, vamos a darle también la orden de que lo coloque en inglés. Lo colocamos en inglés porque la mayoría de estas páginas web nos da mucha más definición cuando utilizamos el prompt en inglés. Entonces vamos a darle Enter o la flechita de acá. Y nos empieza a crear el prompt rápidamente. Muy bien, ahora vamos a seleccionar todo el prompt. Clic izquierdo, clic derecho, copiar. Vamos a ir a PicLumen para crear esta imagen. Acá yo también estoy logueado, voy a darle clic acá, derecho para pegarlo. Ahora tenemos acá en este lado el menú del tamaño de la imagen como nosotros queremos crearla. Los más utilizados son 16:9, que es como esta que está acá, y la otra es 19:9, que es como para los shorts o Instagram o Facebook. Voy a utilizar la 16:9 y también voy a volver a seleccionarla, y en la parte de abajo, en la versión gratuita, nos da estas dos opciones de una o dos imágenes. Voy a seleccionar la de dos y le voy a dar acá en el botón morado para poderlas crear. Voy a darle clic y esta página web o esta inteligencia artificial me crea la imagen rápidamente en alta definición. Aquí tenemos las dos imágenes, una con casco y una sin casco. Vamos a descargar esta imagen, le vamos a dar clic y la vamos a guardar en imágenes. Le damos clic y le damos guardar. Una vez teniendo ya la imagen, vamos a volver a ChatGTP. Vamos a seleccionar la imagen que descargó en este lado. O vamos a ir a la carpeta, seleccionamos imágenes y acá la tenemos. Vamos a arrastrarla y la soltamos en ChatGTP. Ahora le vamos a pedir que nos dé un movimiento para esta imagen. Entonces le vamos a decir a ChatGTP: dame un prompt para darle movimiento a esta imagen. Destello y luces de neón. Vamos a darle clic o enter y nos empieza a crear el prompt rápidamente ChatGTP. Muy bien, aquí tenemos el prompt. Vamos a copiarlo. Clic derecho, copiar. Nos vamos ya a la tercera página web, que es Pixverse. Acá también estoy logueado y tengo un crédito de 80. Estos créditos son muy importantes porque ya les voy a explicar que se van acabando todos los días, pero podemos renovarlos con otras cuentas. Entonces acá ya tenemos este menú donde vamos a crear nuestro video y le vamos a dar unas formas. Vamos a ir aquí en donde dice generar video, en este menú. Y aquí podemos ya ver más exacto cómo hemos creado nuestras imágenes. Estas son unas que he creado anteriormente. Acá vamos a colocar el prompt, pegar, y acá vamos a arrastrar la imagen que toma como base esta página web. Entonces tenemos aquí PicLumen, que fue con el que creamos esa imagen, la arrastramos y la soltamos en esta parte. Muy bien, ya cargó la imagen y también el prompt. Acá nos dice que esta imagen se va a crear con una resolución de 360
Este de 540 no la podemos utilizar porque estamos utilizando la versión gratuita. Entonces vamos a utilizar 360, después podemos mejorar la imagen. Si utilizamos la resolución 360, miren que nos está creando la imagen por 20 créditos de 80 que tengo yo. Vamos a seleccionar los 8 segundos y miren que suben los créditos a 40. Pero me va a dar una imagen mucho más larga, con mucho más tiempo. Una vez que tengamos definidos los parámetros de la imagen que queremos crear, vamos a darle en este botón crear. Ya nos lleva a este menú donde empieza a generar el video. Este se demora menos de un minuto, dependiendo pues la calidad y los créditos que esté utilizando. Listo, aquí ya tenemos la imagen, entonces vamos a darle clic y miren la imagen que me crea esta inteligencia artificial. En el momento está en una resolución muy baja. Vamos a volver atrás y vamos a mirar en donde tengo las plantillas. Acá tengo la imagen en donde me dice que la puedo editar, la puedo descargar, borrar y también añadir algún álbum. Pero esta página web también nos da la opción de mejorar la calidad de la imagen. Acá nos dice mejorar calidad, la podemos subir a 720p, pero nos va a costar 80 créditos. Como no tenemos los créditos suficientes para mejorar la calidad de esta imagen en su versión gratuita, cabe resaltar, tenemos que esperar hasta el otro día que nos vuelvan a dar los 80 créditos para mejorar la calidad de la imagen de 360 a 720p. Muy bien, y asimismo nosotros también podemos crear varias cuentas para hacer varios proyectos, para que nosotros cada día tengamos diferentes créditos. Por ejemplo, voy a cerrar sesión en esta página y voy a volverla a abrir en otra que ya tengo otros créditos. Entonces vamos a mirar aquí las cuentas y voy a abrir esta, por ejemplo. Recuerden que en la anterior había quedado con 40 créditos. Ahora en esta tengo 60 para seguir convirtiendo y creando imágenes con mucho movimiento. Muy bien amigos, todo queda ya en su creatividad. Ya pueden utilizar estas 3 páginas web que son gratuitas y pueden crear imágenes increíbles en alta definición y pueden darles movimiento a esas mismas imágenes. Voy a seguir dando tutoriales de páginas web para que puedan crear mucho contenido en alta definición. Dejen en los comentarios si les gustó este video tutorial o si tienen varias páginas web que utilicen, por favor déjenlas en los comentarios para que podamos compartir y crecer en esta comunidad de inteligencia artificial. Si quieres aprender computación, te voy a dejar acá el enlace para que vayas al curso básico de computación de Marcelo Garzón. Es un curso que tiene más de 1 hora de contenido donde vas a aprender a manejar tu computadora como un profesional. Espero verlos en el próximo video tutorial de inteligencia artificial. Hasta siempre.